de algunas herramientas que nosotros hemos usado en este grupo, por ejemplo, en Machine Learning, que ya es o hace referencia a procesos de a procesamiento de información cuando tenemos grandes volúmenes de datos y queremos inferir o predecir algunos resultados. Hay muchísimas herramientas que se han desarrollado desde hace muchísimos años y que recientemente han tenido un crecimiento precisamente por la capacidad de cómputo y la posibilidad de correr esas herramientas que se desarrollaron en los años 80. Y más recientemente, herramientas de deep learning o aprendizaje profundo. Lo que valoréis, ¿vale? Eso ya donde el volumen de información crece aún más. Estamos hablando de que se están procesando millones de imágenes, millones de datos que antes eran inviables porque no existían los recursos computacionales y ahora sí se pueden procesar hasta llegar incluso a los grandes modelos de lenguaje, que es como la herramienta más visible en los tiempos recientes, porque ya ha llegado a la informática de consumo. ¿Vale? Esta es la que todo el mundo conoce, pero desde la ingeniería pues ya llevamos muchas décadas trabajando en las otras herramientas. Yo he visto aquí en la universidad también, cuando yo estaba ya había gente trabajando en eso y ya incluso se ha movido a los niveles de pregrado, cosas que antes eran exclusivas de niveles de formación de posgrado o de carreras de informática. Ya esto prácticamente está en todas las ingenierías e incluso en carreras no de ingeniería. Yo tengo conocidos o amigos que están en áreas de ciencias humanas y ya están desarrollando herramientas de IA para estudiar fenómenos sociales, por ejemplo. Entonces, no se limita a números matemáticas, sino que ya se puede llevar incluso a otros contextos. Vale, esto es un resumen rápido, acotando el tema ya a la investigación. Digamos que nosotros desde nuestro grupo lo hemos, como les comentaba, lo hemos utilizado en diferentes contextos. Hemos utilizado herramientas de Machine Learning, sobre todo para herramientas predictivas, por ejemplo, en injerencia de mantenimiento. Entonces, tenemos en el país algunos programas reconocidos en esa línea, entonces ha habido mucho desarrollo de herramientas predictivas, mantenimiento basado en condición y soluciones para este tipo de necesidades de las empresas, pero también lo hemos llevado pues a otros contextos. Recientemente que hemos visto, hay mucho interés en este tipo de interacción. Hace poco teníamos un chico que regresó de Canadá, él estaba trabajando en su posgrado en Vancouver y estuvo trabajando con ANSYS y me comentaba que, por ejemplo, ahora ANSYS está a punto de liberar unos módulos de IA, donde ahora mismo a él lo tenían contratado en esa tarea. Él ahora está como ingeniero para supervisar esos entrenamientos, ¿vale? De una herramienta que van a liberar asistida. Y luego seguramente me comenta, la idea va a ser que lo van a contratar como ingeniero de soporte para la interacción de esa nueva herramienta de los usuarios con los simuladores. Entonces, enfocada sobre todo al lenguaje natural, o cómo puedo disminuir la interacción con el usuario o hacerla más fácil, permitiendo que el ingeniero interactúe con ANSYS de una forma como lo hacemos normalmente entre los colegas. ¿Bien? Pero eso se está entrenando, entonces hay un montón de ingenieros, un número importante de ingenieros que están contratados en este momento para supervisar el entrenamiento. Y uno de los roles que él me decía, porque estuvo como comentando en esa charla que nos dio, cuáles eran los futuros puestos de ingeniería, y va a ser esas personas que estuvieron entrenando, pues seguramente van a tener puestos de supervisores, ¿vale? Una vez entrenada la herramienta, cómo le enseño a la gente a conectarse y hablar con la máquina. Eso lo mostraré también en una diapositiva más adelante, casi que al final, donde miramos qué están haciendo en general en inteligencia artificial y todo va dirigido a eso que acabo de comentar. Bien, dentro del proceso de investigación, muy intensamente lo hemos usado para la revisión de la literatura. Ahí fue quizás donde empezamos, aparte de los problemas físicos. Todas estas herramientas ya las conocemos, los problemas de alucinación,
los problemas de cómo procesar la información, grandes volúmenes de datos otra vez, e incluso las editoriales ya han sacado herramientas propias que hacen esa misma minería de textos. Lo comentaremos luego. Pero también, posteriormente, a utilizarlo para nuestros problemas matemáticos o ingeniería, para la recolección de información, luego pasamos a usarlo para la planificación de los proyectos, el seguimiento y el uso de recursos, que de hecho ahora cuando Enrique estaba conectando la reunión, vimos una de esas de la reunión, yo no la invité, no sé, alguien más la tiene conectada a la universidad, pero es una que hemos usado intensamente en los últimos días o en meses, sobre todo con empresas y cuando hay volúmenes de gente en las reuniones. Entonces sirve para organizar un poco cómo se está trabajando. Bien, esto ya lo comenté, vamos a ir adelante. Entonces, como les decía, pues empiezo por contarles un poco la experiencia de lo que hemos hecho y tratar a partir de esos ejemplos, mostrarles cómo lo hemos hecho y hacia dónde nos gustaría ir. Bien, pero lo primero que les tengo que contar es yo por qué resulté trabajando en esto. Ya Enrique les contó, yo hice mi doctorado aquí en la Politécnica y desde el pregrado yo prefería un poco la parte computacional a la parte de ir a los talleres. Yo iba a la escuela, yo soy más de sistemas que de mecánica. De alguna forma me llama mucho la atención y empecé a ver que este tipo de tecnologías estaba creciendo rápidamente, la gente hablaba mucho de inteligencia artificial en los congresos que íbamos de WCCM, había cada vez más mini simposios, cada vez más plenarias, luego se salían también de esos congresos exclusivos de mecánica computacional y lo vi en congresos de materiales, etc. Entonces me llamaba mucho la atención el potencial, pero yo no sabía qué hacer. Y un chico que llegó de Sao Paulo en un intercambio me dijo que él quería hacer el posgrado conmigo, pero que quería hacer mecánica de fluidos. Y yo, yo no, eso a mí no me gusta. Mecánica de fluidos, yo soy mecánica del sólido y de esto no me acuerdo ni cómo se resuelve ni me interesa tanto. Entonces, hablando con él, me dijo, no, profe, en Brasil tienen un laboratorio experimental, tienen muchísimos datos en un laboratorio de flujo bifásico. Petrobras tiene una necesidad muy puntual para los fenómenos de transporte empresarial y a ellos les interesa. Ella venía con todo muy claro, es un chico muy aventajado en ese sentido y casi que él anda con el pan debajo del brazo, siempre tiene muy claro qué quiere hacer. Y yo lo acompañé en ese proceso. Me dijo, yo quiero hacer fluidos con inteligencia artificial. Y ahí fue cuando me hizo clic y les dije, listo, vamos a trabajar con eso, Carlos. Empezamos la colaboración con Sao Paulo y de eso tenemos ya varios proyectos desarrollados. Él está ahora mismo allá trabajando. Y con su ayuda desarrollamos nuestro primer proyecto de investigación en inteligencia artificial aplicado a ingeniería mecánica y en particular fenómenos de transporte. Con este chico que era muy motivado empezamos a crear lo que les comenté antes, un semillero de investigación para capturar una masa crítica de importantes y apalancarnos con el trabajo de todas estas personas y empezamos a llamar chicos de pregrado, de posgrado y salieron otros proyectos. En este primero ya tenemos varias publicaciones, si les interesa el tema. Básicamente la idea es que quieren estudiar cómo optimizar los fenómenos de transporte a partir de los cuadros de flujo, donde la idea es evitar emulsiones, topes o fenómenos que puedan perjudicar la transportación de flujos multifase. Este fue enfocado en agua-aceite, pero digamos que la idea es extenderlo a otros fenómenos más complejos. Y básicamente probamos de todo. Como estábamos empezando, yo no conocía nada, hice el salto, aquí venía con MATLAB. En Cardiff, cuando estuve, me enseñaron algo de Python, pero nunca nos terminamos de meter porque eso era C++. Y bueno, esto me sirvió también de empuje. Entonces, meterme a Python, cambiarme a las teorías que son estándar en la práctica de inteligencia artificial. Hay probamos también cosas que no eran, bueno, en MATLAB también hicimos algunas cosas, hicimos modelos sencillos de ANFIS, luego nos movimos a redes neuronales, probamos todas las variantes convolucionales,
LSTM, de memoria corta, y terminamos este proyecto haciendo comparaciones con Transformers, que parecía una cosa medio loca porque no tiene nada que ver con la física. Son modelos sobre todo dirigidos al lenguaje, pero empezamos a ver gente que lo está tratando de llevar a modelos mecánicos y funcionaba. Y de hecho, pues nos parecieron los resultados incluso más interesantes que las otras que eran las representaciones de referencia o el estándar para ese tipo de problemas. Entonces, digamos que con este chico, como les comentaba, empezamos a hablar en la universidad. Conseguimos muchos chicos, ellos se mueven con sus amigos de eléctrica, de sistemas. En sistemas tenemos mucha gente trabajando, sobre todo en imagen médica diagnóstica. Y empezamos a visitar los semilleros de los otros profesores. Y salió otra aplicación con la gente de eléctrica que está desarrollando celdas fotovoltaicas. Este todavía no ha salido publicado, está en revisión, pero aquí hay muchos matices. Allá hay chicos desde el pregrado hasta el doctorado trabajando en cómo podemos desarrollar mejores perovskitas y sobre todo en lo que comenté hace un rato, y es cómo podemos diseñar nuevos materiales, no solamente o no limitado a perovskitas, sino que esta aplicación es fundamental para el diseño de nuevos materiales. Entonces, hay varias formas de abordar el problema. Por un lado, está la recolección de información. Los chicos de sistemas nos decían, nosotros tenemos un estudiante de doctorado que lo que está haciendo es minar datos. Yo creo que ustedes han visto ya Nove, una herramienta que liberó el server hace más de un año. Si no la conocen, los invito a que la vean porque más o menos es el mismo paradigma y hay mucha literatura publicada en el área de materiales. En un congreso de tecnologías de superficie que una vez la sesión plenaria, y de hecho la señora que se ganó el premio, digamos, el mejor investigador del Congreso, y que dio esa plenaria, hablaba de algo interesante, y es que, digamos que la física de los materiales, pues se conocen muchas cosas, está más o menos clara, pero nadie la resuelve, porque es compleja. Entonces, casi que siempre el ejercicio en ciencia de materiales, y lo vemos en todos los lugares, es hacer experimentación. Hay que hacer las pruebas, hay que hacer los ensayos, hay que usar mucho material, muchos recursos. Yo lo he sufrido, yo no soy experimentalista de formación porque aquí todo era computacional y cuando llegué allí empecé a trabajar con la gente de materiales y eso es otra historia bien diferente. Las pruebas no funcionan, los ensayos se dañan, los datos no cuadran, se pierden muchos recursos, tiempo y dinero. Y eso, lo comentaba esta investigadora en la plenaria, pues puede cambiar sustancialmente. Ella es investigadora en Polytechnic y de hecho luego estuvimos hablando porque tenía un amigo que estaba trabajando con él. Nos comentaba que ya no están buscando tantos físicos, sino que quieren más buscar perfiles de ciencia de datos, porque lo que quieren es lo que plantea esta parte de aquí. Lo que quieren es utilizar toda la información que existe publicada de los materiales para entender con esa información incompleta, información no similar, cómo se pueden crear modelos para construir nuevos materiales. Ya lo hace el Sevier con Nobel. Ellos tienen un servicio que busca en las librerías propiedades de materiales y hace incluso tablas normalizadas de todas las publicaciones de un tipo de material de interés. Yo quiero saber las propiedades de un acero, le digo que me las organice y él busca automáticamente todas las publicaciones referentes, extrae los datos, los métodos y los organiza en tablas, incluso en el mismo sistema de unidades para que uno pueda escoger el parámetro que necesite y tener la fuente también a mano de donde se extrae esa información. Pues con los de sistemas, con los de eléctrica, empezamos por allí porque ellos tenían, hay datos de materiales abiertos, pero también hay muchos papers publicados y la idea es desarrollar herramientas para extraer información de esos PDFs. Descargamos miles de PDFs y extraemos mediante herramientas de inteligencia artificial los métodos, los parámetros de proceso, las propiedades, desde la parte metodológica hasta los resultados. Se organizan en tablas y se tiene información para seguir alimentando los modelos que vienen después. ¿Cuáles son los modelos que vienen después? Una vez tengo
la base de datos con información, yo puedo utilizar ese corpus para entrenar modelos que me permitan diseñar los materiales que no se han creado todavía. Entonces, la idea es diseñar nuevos perovskitas para mejorar la eficiencia de esas placas solares. Son estructuras cristalinas que tienen muchísimas posibles variaciones y la gente está investigando en esa que es más o menos un área emergente en esa línea de trabajo. También lo comentaba precisamente con Enrique en estos días, lo vimos en el último congreso. Bueno, Enrique ya me decía que eso ya lo han trabajado mucho, pero allí lo comentaban en la plenaria, no me acuerdo exactamente cuál fue la persona, pero que fue una chica que comentaba y lo mostraba. De hecho, está liberada librerías para diseñar nuevos materiales con redes neuronales que tuvieran restricciones del problema físico. De hecho, el otro día estuvimos revisando algunos papers y no necesariamente tiene que ser pins, sino que el reto es ahora cómo puedo programar estas inteligencias artificiales para que respeten las restricciones, por ejemplo, en términos de energía, para que cumplan realmente lo que vamos a resolver en la aplicación. Entonces, allí en el Congreso presentaron esta, habrá muchos ejemplos más, y nosotros ahora estamos explorando ese tipo de tecnologías para ver qué se puede sacar en esa línea. Esto todavía no tenemos nada todavía desarrollado. Como les decía, el reto en ese segundo caso de nuevos materiales es que la gente que trabaja en las líneas tiene un interés muy fuerte en desarrollar esas tecnologías y está buscando gente de ciencia de datos o las ingenierías que estén metidos en ese tema. Bien, y el otro proyecto que hemos cerrado recientemente, pero queremos extender por necesidades ya de país, digamos que luego lo comentaré más adelante en una diapositiva, pero digamos que dependiendo del país los retos del uso son diferentes. Hay algunos que están luchando por dominar o desarrollar la tecnología. Para nuestro caso en particular, que es un país en desarrollo, nuestro reto es la apropiación y utilizarla para resolver problemas prácticos como el desarrollo agroindustrial, que tenemos un salto pendiente, todavía no hemos hecho la reforma o la tecnificación agroindustrial. Entonces, esto puede servirnos para ahorrarnos un tiempo que tenemos perdido realmente. También para la cobertura sanitaria, eso es importantísimo. En la universidad, por ejemplo, ya lo hemos desplegado para herramientas, sobre todo en el área dermatológica, es muy útil, pero digamos que las aplicaciones son muchísimas. De hecho, antes de venir estaba viendo noticias de un hospital en China que ya no tiene médicos. Se ahorran el triaje, que es uno de los costos sanitarios más altos, y básicamente ya hay sitios donde se está tratando de resolver problemas complejos con este tipo de herramientas. Entonces, para nosotros en este proyecto empezamos con algo sencillo, que era un Farbot, un robot sencillo cartesiano, cultivos de café, para extraer información de diferentes niveles, desde variables que podríamos medir como temperatura, humedad, volumen de fertilizante, riego, hasta variables ya categóricas como descripción, localidad del producto, volumen de la planta, etcétera, y tratar de desarrollar herramientas para utilizarla en la optimización de los cultivos. Allí hay fenómenos, por ejemplo, interesantes como que los cultivos no es aquí como todo muy plano, muy organizado, sino que tenemos cultivos de ladera donde las propiedades las partes altas de la montaña son muy diferentes a las del cultivo de la parte inferior y necesitamos mecanismos para gestionar esas diferencias. Entonces, este ya más o menos, este ya está cerrado y lo que tenemos ahora sobre la mesa son los proyectos que le dan continuidad y que están asociados, por ejemplo, a utilizar ya no mecanismos fijos, sino drones tipo Medusa que vayan y recojan esas variables en terrenos más grandes, escala del cultivo, y ya variamos también los cultivos. Por ahí comentaba que nosotros somos una región, pues casi nos conocen por el café, pero donde yo estoy hay mucho cacao. Entonces tenemos un proyecto en cacao y otro en papaya. Entonces ahí estamos con unos chicos de posgrado
desarrollando las herramientas para, primero, construir las bases de datos y, segundo, procesar esa información para tratar de optimizar esos cultivos ya a gran escala. Eso es lo que yo estoy haciendo, pero en mi grupo hay más gente trabajando en esto, no soy yo solo. Mis compañeros, por ejemplo, tienen también proyectos de Deep Slam o drones para navegación entre cultivos, ya lo están desplegando en otro sector que es prioritario para el país, como los cultivos de palma, donde lo utilizan, por ejemplo, para la detección de plagas, para la fumigación y para el control de muchos de los parámetros del proceso. Entonces, bueno, digamos que son aplicaciones que para nosotros tienen mucha importancia, por lo que le decía, básicamente mi universidad tiene 3 ejes donde queremos investigar. En todos los sitios ya nos llaman a hacer proyectos ODS y para nosotros son agro, salud y energía, ¿vale? Entonces, en esas 3 líneas es que queremos desarrollar estas tecnologías. Vale, estos son ejemplos de lo que hicimos con UTuNet. Utilizamos muchas librerías, PlanCV, luego hicimos cosas fuera de Python, pero bueno, al final, digamos que como les comentaré, es un ejercicio iterativo porque todas estas herramientas cambian constantemente. Vale, eso es más o menos los temas en los que hemos estado trabajando. Ahora, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Como les decía, pues por un lado están las herramientas para resolver los problemas como tal. En MATLAB hay desde hace mucho tiempo módulos que comparan diferentes tecnologías de Machine Learning y te dan soluciones ya con parámetros, casi que configuración automática de los hiperparámetros. Luego también nos movemos a Python para explorar las librerías que están, digamos, disponibles para nosotros como ingenieros. Pero algo que me llamaba mucho la atención es cómo podemos también utilizar esto para la gestión de todo el proceso. Y fue cuando empecé con uno de mis mayores problemas que les comentaba hace un rato, y es que mis chicos hacían muchos trabajos de campo, como sentar, hacer horas silla, horas ingeniero, programando, sacando experimentos y tal, pero luego los informes eran terribles y era muy difícil tratar de transferir esa información a una publicación. Entonces empezamos a investigar las herramientas basadas en modelos de lenguaje. Muchas de estas seguramente ya las conocen, y hasta hace muy poco me siguen asombrando las capacidades que han incorporado cada día a estas herramientas. Yo en particular empecé con, bueno, ahora lo comento, bueno, va a explicar un poco esto antes de seguir. Básicamente hay varias áreas, como les decía, donde se puede hacer. Yo empecé organizando y recogiendo información. Usábamos Mendeley para recoger las citas, pero luego los chicos traían artículos de revista, la noticia local, el periódico de la otra ciudad, y eso no servía. Necesitábamos enseñar rápidamente a las personas a buscar información de calidad. Y empezamos entonces a usar estas herramientas para buscar en bases bibliométricas, bases indexadas. Entonces, digamos que ese es el foco principal donde empieza, cómo podemos organizar las fuentes de información, y luego lo fuimos moviendo a hacer uso de herramientas como Asana, Trello, hacer seguimiento de la producción del proyecto en general, herramientas ya enfocadas a la productividad. La universidad nos dieron también una formación en Copilot cuando lo incorporaron a la suite de Microsoft para interactuar con todas las suites del correo hasta Excel, que se controle automáticamente, y llegar, por ejemplo, a los asistentes virtuales, como el que se conectó antes a la reunión, que nos permite hacer un seguimiento, conectar calendarios, definir tareas y valorar hitos. Entonces, todo esto en las diferentes herramientas que han ido apareciendo y que está basado fundamentalmente en una cosa que lo han llamado ingeniería de prompts, y que veremos es una de las áreas de mayor crecimiento en términos, pues no sé si de desarrollo, pero sí de publicación. Ahí es donde la gente, digamos, está tratando de aprender rápidamente. ¿Por qué? Porque como comenté antes, cuando les hablaba de lo que está haciendo ANSYS, digamos que el reto no va a ser tanto desarrollar tecnología, sino cómo enseñarle a la gente a comunicar o interactuar con esa tecnología. ¿Cómo vamos a comunicarnos cuando hablemos con esas herramientas que superan la singularidad? ¿Bien? Entonces, ese va a ser el reto que es, digamos, más relevante.
Y antes de continuar, pues como esto pasa muy rápido, siempre me gusta poner esta o cualquier otra variante, donde la idea es que hay buscadores. Este, por ejemplo, está filtrado para herramientas de IA en investigación, donde yo voy mirando qué va saliendo todos los días, porque yo aquí puedo contarles de una, dos o tres, las que alcancemos a comentar, las que yo limitadamente pueda usar, pero luego es que todos los días, por ejemplo, mis estudiantes ya más ojos, pues miran más cosas, todos los días llegan con una herramienta nueva, con un código que yo me sorprendo y bueno, después de preguntar, esto crece, así como las curvas que he mostrado y que seguiré mostrando, esto crece casi que vertical, casi que vertical. Entonces, la idea es, bueno, esto es un filtrador, aquí pone, digamos, las más populares, pero de aquí para abajo hay muchas y que van a ir creciendo y van a ir mejorando. De hecho, estas primeras, pues ya reconocen algunas, hay que mostré antes, Consensus, unas de matemática, que es el Wolfram, que también están, ahora casi todas las compañías están tratando de desarrollar tecnologías para ello. Y en esta Perplexity fue la que yo comencé a trabajar. Perplexity me llamó mucho la atención. Bueno, aparte de las genéricas, ¿no? Sobra comentarlas porque ya todos las conocemos. ChatGPT, Gemini, la de Google, Cloud, Mistral, esas son muy reconocidas, no las comentaré, pero aparte de esas, a mí me gustó mucho Perplexity porque planteaba algo diferente y es que en ese momento nos pasaba algo. Cuando empezamos a generar textos y a recoger información, ChatGPT alucinaba. De hecho, conozco gente que le pasó haciendo revisiones de artículos que, ay, voy a contestar esto porque me gustó, y pum, la cita, y ponía un nombre de aquí, un título allá, y la revista de otro lado, y ponía una cita falsa. Si uno no lo revisa, que es una de las invitaciones, siempre hay que revisar lo que se produce, el resultado final puede tener errores. Entonces pasaba eso, justo antes de enviarlo a los revisores nos dábamos cuenta que había citas falsas, había textos que no tenían sentido físico. Entonces esas alucinaciones, aunque han ido mejorando sustancialmente, Perplexity ya las tuvo en cuenta desde su desarrollo y era garantizar que la información fuera lo más fiel y correcta posible, basada en hechos puntuales, verificables. Entonces, digamos que su propuesta de negocio era, yo te voy a decir algo, pero te pongo el documento con su DOI para que lo verifiques justo debajo. Que al inicio pues era muy interesante, ahora ya casi todos lo hacen, pero al inicio era difícil encontrar una herramienta así, que te dijera esto es lo que yo pienso y lo digo porque en estos tres artículos, en el Elsevier o lo que sea, que están diciendo esa historia. ¿Vale? Entonces, información verificable, eso era muy interesante cuando yo tenía chicos que no tenían mucho conocimiento de un tema en el que iban a empezar a trabajar y yo quería que aprendieran rápido las ideas principales. Estas herramientas, pues yo lo comento desde la docencia, pero creo que queda claro que también sirven para la formación. No solamente de estudiantes de pregrado como ingenieros mecánicos, sino para nuestra formación en temas que no manejamos y que no tenemos el tiempo para leernos 100 artículos. Yo me acuerdo cuando yo estaba aquí que tardábamos casi un año digeriendo. El proceso de manejar un volumen de información importante tardaba meses, sino años. Ahora se puede reducir mucho porque tenemos un tutor. También lo mismo, no teníamos la disposición de un profesor que estuviera todo el tiempo revisando, corrigiendo o guiando. Esto también puede servir como un tutor para recoger y curar un poco la información que recibimos. Entonces, luego hay un mensaje final, pero la idea es tratar de apalancar nuestras capacidades con este tipo de herramientas. Perplexity me gustaba, ahora tiene las mismas ventajas y más. Ahora casi todas incorporan los diferentes modelos de lenguaje que se han liberado. Luego seguí con otra que también me pareció muy interesante porque iba un poco más allá de Perplexity. Perplexity me permitía encontrar información, pero no me la organizaba en diferentes formatos. Consensus tenía más ofertas, están dirigidas a investigación, y la oferta era, bueno, yo consigo la información, este es un prompt para directamente hacer revisión del estado del arte.
RRL es escríbame sobre un tema, con citas, verificables, más o menos qué es lo que yo tengo que empezar a leer. Y lo discrimina por tema, digamos, por subtemas, secciones, yo puedo expandir esos temas, ir construyendo una narrativa y finalmente tener un documento que pueda leer de una forma muy completa. Pero aparte de eso, bueno, no. Aparte de eso, estas herramientas proponían adicionalmente hacer los marcos referenciales y el diálogo con los PDFs. Bueno, luego de Consensus salieron otras como SciSpace o Elise, que también mostraré. Básicamente son herramientas similares enfocadas a investigación, donde recuerden la idea, yo tengo mucha información que necesito procesar, muchos PDFs que quiero leer rápidamente y de la forma más asertiva en términos de tiempo que necesite para hacerlo y lo que pueda aprender de ellos. Entonces, aquí tienen herramientas que permiten recoger esas referencias, luego entender ideas fundamentales dentro de ese corpus de conocimiento y ya luego explorarlas de manera individual, organizar la información. Las que yo vaya escogiendo las puedo seleccionar para interacción directa, entonces me pone el PDF a un lado y un chat al otro donde yo voy haciendo preguntas de las figuras, de los textos, de las gráficas o tablas. Puede ir y buscar y contrastar con otros documentos de la misma librería. Puede hacer los marcos referenciales. Aquí no se alcanza a ver, está aquí en la parte inferior. Esto yo no lo conocía aquí en la universidad, pues no lo vi, yo lo hacía un poco como de forma intuitiva, pero luego cuando empecé a dirigir estudiantes me di cuenta que una cosa muy frecuente era hacer unas tablas gigantes en Excel con toda la librería que yo iba recogiendo y extracción de métodos, resultados, objetivos, trabajos futuros de esos mismos documentos. Entonces uno lo leía y sacaba como un resumen, pero que casi que era el mismo documento desplegado en un montón de cajitas. Desplegado y luego me permitía de alguna forma, por ejemplo, saber qué métodos eran más comunes y, sobre todo más importante, conocer las preguntas abiertas, que son estas de aquí, Feature Research, que es lo que la gente quiere hacer o no ha podido resolver. Entonces, eso tiene una utilidad. Yo dije, uy, perfecto, porque el estudiante puede empezar a organizar su información, pero a la vez empieza a ver qué puede ser el siguiente proyecto y me lo va a contar a mí, que soy el que tiene que seguir buscando estudiantes. Entonces, algo que costaba muchísimo tiempo, con Carlos, el chico que les mostré, él hizo un marco referencial que yo no sé cuánto tiempo gasté en hacerlo, seguro varios días, si no semanas, y con esto se hace en minutos. En minutos. Es lo que tarde, bueno, mejor dicho, la idea, como les decía, el reto hay demasiada información y hay herramientas que podemos utilizar para gestionar esa información. Vale, entonces, como SciSpace o Elise, yo lo conocí primero que SciSpace, para los marcos referenciales, pues lo mismo, organizan la información, permiten dialogar con los contenidos y construir una narrativa que pueda resultar interesante para el investigador. Recuerden que al final el proceso de investigación es contar una historia y tengo que aprender a ver cómo cuentan las historias las otras personas para yo, de alguna forma, como estudiante, entender cómo tengo que contar mi propia historia. Entonces, es importante dentro de ese ecosistema de herramientas ver de ahí qué puedo utilizar para construir mi narrativa particular, ¿vale? Eso es como lo más importante. Si no tienes una narrativa, vas a tener publicaciones que no van a tener impacto, no van a tener gancho, vas a pasar tangencialmente por tu área de conocimientos. Entonces, eso yo creo que es algo que uno puede aprender con este tipo de herramientas, porque incluso, luego lo comentaré, te pueden decir, oye, este artículo no me gusta tanto, me gusta más el otro, y que lo justifique y te enseña a escribir mejor. Yo al inicio, bueno, esta es otra herramienta que utilizamos en investigación. Bueno, yo esta en particular no la uso, pero la muestro porque plantea otra forma de ver la información. Yo empecé con PostViewer, no sé si lo conocen, que sirve para descargar información de Scopus y construir unos mapas que me permiten ver qué está haciendo la gente y cómo tengo que meterme yo en esos huequitos que van dejando.
Y este también permite buscar información de una forma muy interactiva, a veces para los estudiantes, pero digamos que esto porque me gusta, porque para los estudiantes puede ser aburrido, tener que sentar tanto tiempo allí a ver qué encuentre y cómo lo va a resolver. De una forma didáctica, me cuenta quienes están contando historias en un tópico en particular. Entonces yo pongo palabras clave o selecciono un artículo o un tópico y él busca literatura relacionada y la puede filtrar y mostrar en diferentes formatos. Y yo puedo navegar en esas gráficas y conseguir más información relacionada. Esta, por ejemplo, es del primer artículo que hice yo con ustedes aquí en la universidad, y pues me cuenta qué hicieron antes y qué han hecho después, y si yo quisiera seguir esa línea, pues cómo tendría que conectarme con esas gráficas que él va generando. Lo conocí recientemente por los estudiantes, y Bajo también me dijo que aquí lo estaban usando. A mí no me gusta mucho porque tiene un problema, y es que pues, se borra todo cuando uno cierra y vuelva y empieza. Entonces, hay que embarrar porque, por ejemplo, ChatGPT hace básicamente lo mismo, pero yo tengo un proyecto creado y siempre que entro está donde yo no tengo franjas de tiempo muy grandes para trabajar. Entonces, no me sirve tener que empezar desde cero cada vez que abro la consola. Yo tengo el proyecto en ChatGPT y lo conecto con Consensus y siempre va a estar lo último que estoy haciendo. Esto es muy interesante para los estudiantes. Ellos pueden meter su información, construyen un corpus aquí controlado o curado, sirve para estudiar. Aquí creo que me comentaba Juan que lo están mostrando sobre todo para los contenidos de asignaturas. Y la idea es que yo puedo, esto ya no lo marca, bueno, aquí se ve, puedo controlar el contenido con el cual Gemini, que esto está soportado en la plataforma de Google, cómo va a conseguir información. Más o menos las mismas ideas. Tengo un modelo de lenguaje, un cuerpo de conocimiento que va a buscar información y puedo dialogar. Bueno, eso ya creo que está muy visto. Este me lo han recomendado. Yo particularmente no lo uso, pero me lo han recomendado mucho. Gente que escribe y que edita artículos, o sea, que trabaja en editoriales. Yo trabajo, bueno, yo no les comenté, bueno, soy profesor de ingeniería mecánica, pero también trabajo en tareas editoriales en revistas. Entonces, digamos que tenemos grupos de editores nacionales, no piensen que edito una de IGN ni nada de esto, sino revistas nacionales. Pero allí hay muchas discusiones sobre el uso de tecnologías y qué podemos aprovechar. Y, por ejemplo, colegas me han hablado de PaperPal, también aquí en la universidad me lo mostraron, de hecho, recientemente también. Yo lo tenía allí, de hecho, ¿cómo se llama? Mis páginas guardadas, y como estaba preparando la charla, recapitulé qué herramientas no había verificado y pregunté. Entonces, cuando volví a hacer la consulta, ¿qué me dice la gente? Lo utilizan editores profesionales de textos académicos para muchas cosas, por ejemplo, editar coincidencias con IAs. No solamente coincidencias con otros textos, sino que yo quiero que mi texto sea humanizado, etc. No entiendo muy bien para qué, pero la gente quiere hacer eso. Entonces pueden utilizar herramientas de esas. Pero también tiene un montón de... Aquí tengo mi documento, el borrador del artículo que yo estoy escribiendo, y aquí se despliegan... Esta es solo una parte de las herramientas que hay, porque por temas de pantalla nada más, pero hay muchísimas herramientas para mejorar el texto. Es como un Grammarly muy avanzado, ¿vale? Donde él busca información, permite contrastar, permite ajustar el diálogo o la narrativa, que les comentaba es lo más importante. A veces, bueno, yo empecé dando charlas de cómo escribir en algún momento, sin herramientas de IA ni nada, y yo cuando daba las charlas, yo decía, el fondo y la forma, ¿cierto? No siempre habla de que el fondo tiene que hacer algo, tiene que tener un resultado, y la forma yo lo ponía como también 50% la forma. A lo largo del tiempo y siendo asistente editorial me he dado cuenta que eso es un poco mentira. Hay artículos muy malos que si están bien escritos, los evaluadores hasta los felicitan. Y he visto artículos muy buenos que la persona escribe con muchas deficiencias, con errores, mala ortografía, los evaluadores ni lo revisan. Puede ser que esté descubriendo el próximo premio Nobel en el trabajo técnico.
así como les cuento, son muchos de los chicos, ¿no? Trabajan muy bien, escriben muy mal, pero si tú escribes mal, eso yo creo que es más del 50%. O sea, si tú no presentas bien tu trabajo, ni siquiera se lo van a leer. Y cuando contestamos las revisiones de los evaluadores, que a veces son hasta groseros, me sorprende, o sea, puedes llegar a entonces a ser muy fuerte la respuesta. Esto es basura, cosas que son muy fuertes, simplemente por un error de cómo presento la información. Entonces, ¿cuál es la invitación? Eso, si no es mi competencia blanda favorita, pues la puedo potenciar como una herramienta editorial profesional. Estas las usan las plataformas Q1, Q2 para los servicios estos que nos ofrecen constantemente. Yo te ayudo a mejorar tu inglés porque es que no es tu idioma nativo y se nota. Entonces, cuando dicen eso es que lo envían a servicios que utilizan este tipo de herramientas. Y pues nosotros podemos usarlas también directamente. Bien, y esta otra, quiero ir, bueno, vamos a hacer un poquito. También la conocí a lo largo de interactuar con personas y con grupos de trabajo. Esta la conocí, no vino de la universidad ni de la investigación, esta vino de una empresa. Nosotros en Bucaramanga tenemos un sector salud importante en el país, de hecho, hospitales internacionales, referencia en Latinoamérica y hacen investigación. Y también hay muchas empresas del sector salud. Entonces teníamos una empresa que diseña implantes y hace, bueno, desde todo, desde máquinas y dispositivos hospitalarios hasta dispositivos de osteosíntesis, implantes, etc. Y estábamos trabajando en diferentes proyectos. Un día no pudimos hacer la reunión presencial, reunión virtual. Me conecto y pasó así como con Enrique, y ¿quién se quiere meter que yo no lo conozco? Era precisa, yo no la invité hoy, pero alguien la invitó. Es esta herramienta, que de esto también hay muchas variantes, pero creo que en Teams y en Zoom esta es la que han incorporado. Y es un asistente, es como un secretario de la tarea que menos nos gusta hacer en las reuniones. Y es, alguien tiene que anotar todo lo que se hace y luego decir quién va a hacer tal cosa y cuándo se van a hacer las entregas y programar todo lo que resulta de la reunión. Rida se conecta, hace una transcripción de lo que la gente está hablando, detecta el engagement o la participación de la gente. Bueno, hay muchas métricas que se sacan, pueden servir o no, pero lo más importante es que hace resúmenes, define las tareas, conecta con los calendarios, programa siguientes reuniones y luego le está avisando a uno, recuerda que tú quedaste de hacer tal cosa para la otra semana, ¿cierto? O mira que tenemos pendiente, porque lo puede conectar con otras herramientas, tablito en el proyecto. Entonces es un asistente de suerte de secretario que va tomando notas de una forma muy inteligente y nos permite hacer parte de la planificación del proyecto en términos de hacer ese seguimiento, ¿vale? Yo sé que incluso en algunas escuelas nosotros no tenemos la suerte de ustedes que hacen pocos claustros de profesores, aquí hacen como 2 o 3 al año, nosotros hacemos uno cada 8 días. Eso es terrible, no queremos ir, pero bueno, ya nos vamos librando. Hay algunas que utilizan esto para todas esas discusiones que a veces se hacen pesadas. Bien, bueno, ya les he contado un poco de lo que hemos hecho en la parte práctica, luego en herramientas para escribir, herramientas para gestionar y planificar. También me ha gustado Trello, Asana, esas se pueden utilizar con los chicos para la gestión y planificación de proyectos. Aunque bueno, eso ya depende del nivel de qué tanto se quiera meter uno en esto. Otra área, yo hablaba de productos de investigación. ¿Cierto? Entonces, digamos que siendo discutible, los productos fundamentales son artículos publicados o patentes. O por lo menos esa es la métrica que se mide comúnmente. Y para las patentes, pues también hay. Y quizás aquí es muy, muy interesante. ¿Bien? Bueno, yo estuve haciendo un curso de patentes porque estábamos trabajando en algunas cosas en la universidad. Y lo primero que nos dijeron en el curso es que, miren, ya la WIPO, que es como la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, la que gestiona todas las oficinas de patentes, ya sacó una guía. Porque al igual que con los artículos,
una de las grandes dificultades de obtener una patente es la parte que el abogado no quiere hacer. Allí, nosotros, yo no sé cómo sacan la universidad, pero allí básicamente se tiene una oficina de abogados que se encargan de la documentación legal, pero luego el ingeniero nos llama, venga, estimado ingeniero, que usted nos va a ayudar en la parte que nosotros no hacemos y no vamos a hacer, que es la parte técnica del informe de patentabilidad. No tiene que buscar todas las tecnologías similares y verificar y contrastar la información para justificar, en un estudio de caso, justificar por qué esa patente es viable o no. Y si pasa el estudio de patentabilidad, pues se puede continuar en el proceso. Entonces, obviamente, hay muchísima información. La WIPO recoge las patentes de América, de Europa, de Japón, de China, de Latinoamérica, bueno, de todas las posibles oficinas de patentes. También, bueno, en general, digamos que tienen una IA que programan con su base, con su corpus propio. Creo que era reciente, eso me lo contaron el año pasado y creo que en ese momento era reciente, no recuerdo si ya estaba desplegada. Y la idea, ¿cuál es? Lo mismo, tenemos que recoger toda esa información y utilizar herramientas, yo que sé, como Notebook-LM, que coja todos esos PDFs de las patentes y los compare y los contraste para lograr verificar que la nuestra es diferente. Bueno, eso ya existe, se puede utilizar. Algo interesante de cuando estuvimos viendo qué decía la WIPO sobre la IA, cuando estaban hablando sobre eso, tenían un informe de IA y su desarrollo. Esta gráfica es de ese informe de la WIPO que muestra, como el tema de inteligencia artificial de la charla, que muestra el desarrollo de esta tecnología en términos de patentes. Les comentaba que había una guerra, en el informe comentan que China, hasta el año finales del año pasado, iba liderando esa guerra en términos de producción y patentes de las tecnologías de inteligencia artificial. Estados Unidos, aunque son las que conocemos comercialmente, van tratando de seguir el ritmo en términos de producción intelectual. Si se dan cuenta, ya pasa algo raro, y es que, ¿cómo lidero si no tengo, pues no lo estoy patentando, no lo estoy protegiendo, o alguien oculta cosas que todavía no han desplegado? Entonces, sí es verdad, China tenía más patentes en ese momento, Estados Unidos tenía un poco menos, y luego vimos el fenómeno del resto de países. Aquí, de hecho, pasó a inicios de año. No sé si recuerdan cuando se trató de hacer la regulación de la IA, fue en Europa que vinieron a sentarse y que luego se pararon muy rápido y dijeron, no, aquí no nos vamos a firmar nada porque yo ya desarrollé todo esto y ahora no me vas a regular. Y fue básicamente donde les dijeron, el que no tenga todo esto, pues póngase al día. Y por eso creo que hay una, digamos que en términos de países desarrollados, hay un reto ahora para los países europeos de invertir en esta tecnología para alcanzar los niveles de desarrollo de los otros, en términos de que no se van a dejar regular, no se sentaron en la mesa y hay que ver qué va a pasar después. Para mi país, pues es diferente la situación. En el informe comentan, bueno, va a terminar esta imagen y es que, bueno, yo creo que eso ya lo comentamos. En el informe comentan que algo fundamental en el desarrollo de la IA y que está muy relacionado con los procesos de investigación son los dilemas éticos que plantean. Desde muchos aspectos. Por ejemplo, yo como asistente editorial, que trabajo con estas revistas y veo los editores peleando todo el tiempo, que este artículo es de la IA y que no me guste. Hay gente que rechaza artículos por esas razones. Sin embargo, ya las editoriales más grandes, creo que todos lo sabemos, manifestaron que no hay ningún problema en usar inteligencia artificial. Lo importante es que ya no pueden ser autores de los artículos. ChatGPT alcanzó a ser autor como de 9 artículos. Pero ya no está permitido, simplemente se pone, como se reconoce el uso de la herramienta, pero no hay ninguna restricción adicional, ¿cierto? Muchos de mis colegas, compañeros, conocidos, etcétera, se mantienen con la idea de que se tiene que controlar el uso, y la premisa al final de todo esto es que por el momento no va a ocurrir, y lo importante es que sí verifiquemos que lo que estamos produciendo, pues la calidad sea buena, ¿no? Que no tenga alucinaciones y que por lo menos le quitemos esas etiquetas del principio y del final de los diálogos, porque ya también hay artículos donde dicen
¿En qué más te puedo ayudar? O al inicio, este es el resumen que yo te puedo hacer. Eso lo pasan continuamente por estos chats que les comento. Y pues, pero empecemos por allí, ¿no? Verificar que alguien se leyó el documento y no que ni el autor, ni el evaluador, ni el editor, ni los correctores de estilo se leyeron lo que se publicó. Eso yo creo que es la primera premisa. Hay que controlar qué información sale. Y aparte de eso, entender pues que hay que evitar falacias y que la calidad de la información, porque no solamente es para escribir, sino también para los datos. Para los datos. A mí me pasó, de hecho, lo contrario. Hablando de mi experiencia con la IA y sobre un poco más la aplicación. Yo no era muy experimentalista, estaba escribiendo algo experimental con unos amigos y llegó un análisis ANOVA que un revisor decía que había que revisar. Y mi amigo estaba de vacaciones como por 2 meses. Y yo, ¿qué hago? Yo no soy experimental y no quiero aprender ANOVA. Me sirvió para lo contrario, arreglar los datos porque conecté la información, le di los ficheros de Excel, le cargué algunas plantillas, le expliqué qué era la ANOVA y me revisó, me dio el código en Python para que corrigiera el modelo y efectivamente sí teníamos errores en los cálculos. Y bueno, eso puede servir para corregirlo, pero también hay gente que lo utiliza para modificar la información y digamos que ese es uno de los dilemas éticos que se planteaban en ese informe. Básicamente ellos dicen, hay una diferencia tecnológica, lo que siempre escuchamos, ¿no? Los países desarrollados pues, van a aumentar su desarrollo, los países no desarrollados tienen que mirar qué hacen para desarrollar sus capacidades, pero básicamente se enfocarán en cosas puntuales, agro, salud, etc. Y sobre todo, otro tema que también ha salido por allí, digamos que en ingeniería no pasa mucho, pero en investigación en ciencias humanas sí, y es el tema de que estas herramientas responden en función del corpus con el cual las entrenan. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sesgos. No sé, no se me ocurre ahora mismo un ejemplo para práctico en ingeniería, pero en ciencias humanas sí pueden haber sesgos, por ejemplo, raciales, porque toda la información con la que lo alimento tiene esa connotación. Entonces ellos aprenden a partir de la información que le damos. ¿Vale? Entonces ahí es uno de los dilemas que plantean en esa parte, aparte de la pregunta de siempre, si la IA se puede utilizar para escribir y si es un trabajo original. Yo creo que esa es la pregunta que siempre nos hacen, incluso hay autores que nos escriben preguntando o criticando algún trabajo de alguna otra persona que se publicó, que si se puede usar la IA o no. Y desde revistas pequeñas como las de nosotros hasta revistas grandes, porque salen informes de prácticas de IA continuamente, los invito a que los busquen, pero todas las revistas están actualizando sus informes o prácticas de uso y en general cuál es la situación, se pueden usar, pero úsenlas de manera responsable. De hecho salió no una guía de prácticas, sino una carta de una editorial hace como un par de semanas en Nature, donde decían que pues, decían que el proceso de escribir era pensar, o algo así, no me acuerdo bien el título, así que escribir es pensar. Y eso me pasaba mucho incluso antes de la IA, y es que lo que decía el editor es que estas herramientas pueden potenciar mucho nuestras tareas de investigación, pero no podemos desviar el camino para dejar que sea la IA la que escribe y la que se lea. Porque ahora la usamos para escribir los artículos y también la usamos para revisar los trabajos. De hecho, en algunas editoriales sí están restringiendo el uso para la revisión. Eso si a alguno le ha pasado que le dice, oye, no puede usar un revisor para meter esto en la IA, ¿cierto? Entonces, que no sea la IA que escribe y se revise. Entonces, el editor invitaba a que lo usemos, por ejemplo, para aprender, ¿cierto? Como hemos comentado, que nos metamos en un tema rápido, para revisar los resultados, porque tiene herramientas para filtrar información, contrastar resultados, verificar si eso que obtuvimos tiene sentido dentro del área de conocimiento, pero no, también sirve mucho para los bloqueos. A mí me pasaba que uno empezaba a escribir y llegaba a un párrafo y luego no seguía. Entonces decía, es muy útil para evitar los bloqueos, pero no puede ser la herramienta exclusiva que genere todo el contenido. Entonces, el uso responsable, sobre todo por esta parte de aquí, y es que finalmente, como no es el autor, la IA no es autor, esos documentos publicados son responsabilidad nuestra. Entonces hacen
como un llamado al uso de la IA centrada en el humano. Nosotros somos los usuarios de una herramienta más. No es la herramienta, aunque hablemos antes de la singularidad y todo lo que uno se puede emocionar o preocupar, eso es una herramienta más. ¿Vale? Problemas. Yo tengo muchos compañeros, incluso, bueno, ya hablando un poco de docencia, no, es que yo le voy a revisar el trabajo porque eso lo hizo con ella y no. Entonces yo creo que más bien el reto es plantear trabajos que no requieran esto, porque también pasó el caso de falsos, hay muchos falsos positivos, falsos negativos. Si intentamos controlar eso, nosotros usamos Turnitin en la universidad para verificar plagio de publicaciones reales, pero también tiene detectores de IA como Killbot o GPT-0 que está allí. Ellos lo dicen. Killbot, que es como el que mejor lo hace, incluso te dice, oye, yo te digo que 100%, pero mentiras. Entonces dice, es una probabilidad. Ha habido cartas y quejas de autores que escriben completamente el texto y se los detectan como IA y se lo rechazan. Y son ellos los que escribieron. Nosotros todavía no tenemos una herramienta que pueda decir si el texto es de IA o no. Quizá por eso los editores en las Q1 dicen, no, yo todavía no puedo bloquear porque es que yo no tengo una garantía de cómo hacer ese control. Finalmente, al terminar la historia, pues la recomendación es uso responsable, que nos leamos los contenidos y que hagamos una lectura crítica de lo que estamos sacando, ¿vale? Siempre es una herramienta que permite apalancarlo. Esta, bueno, siguiendo con las actividades de investigación, esta es otra que a muchos nos gusta o no nos gusta y es la evaluación, ¿cierto? Como profesores y como investigadores estamos continuamente leyendo trabajos de estudiantes, trabajos de artículos de revisión, trabajos de pregrado, posgrado, de libros, etcétera. Y esta en particular, yo la conocí por unos chicos que vinieron a dar una charla de ella, que los invité. Cuando empecé con esto del semillero, pues a mí me dieron, digamos, una libertad en la universidad y me dijeron, bueno, haga cosas. Y yo una de las cosas que iba a traer gente que sepa esto, porque estamos empezando y no sabemos nada. Entonces me traje una pareja que ahora de hecho está en Austria terminando el doctorado en emociones para la IA. ¿Cómo meterle emociones? Esa es otra discusión casi que filosófica que tuve un día con una amiga que es psicóloga. Si la hacía, podían tener emociones o no. Pues yo no sé si ya las tienen, pero las van a tener muy pronto, porque hay muchísima gente trabajando en eso. Pero bueno, digamos que cuentos aparte, estos chicos cuando los invité, yo los llevé a la universidad por algo que me contaron que estaban haciendo y es que ellos alimentaban los GPTs, que son como son transformers preentrenados. O sea, yo puedo darle unas pautas o crear mi propia herramienta de IA, propio GPT. Entonces le doy unas pautas para que haga cosas o tareas específicas. Se pueden controlar desde la página normal o ellos lo hacían desde la API usando Python, que porque salía más barato, y yo me puse más barato, ya pagaban céntimos por eso y tampoco estoy así, yo no voy a hilar tan fino, vamos a usarlo lo más sencillo, pero es bastante interesante porque yo puedo configurar un GPT con rúbricas. Ellos me decían que estaban haciendo son del campo de eléctrica y eléctrica en esto publica muchísimo. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo es que en ingeniería eléctrica y electrónica crece tan rápido el número de publicaciones en estos temas, sobre todo que están haciendo? Y pues su experiencia, profesor, pues nosotros tenemos como 50 artículos que nos gustan, ¿cierto? Este es nuestro corpus y tal, se lo alimentamos a la IA. Le decimos, este artículo se gana un premio, este artículo es el que más me gusta, este artículo se parece mucho a mi tema de investigación, este es mi borrador. Yo quiero que le gane a todos esos otros artículos. Lo cuento un poco medio rápido, pero la idea detrás de toda esa frase es, yo puedo contrastar los documentos con una base curada y hacer que mi documento mejore muchísimo en calidad. Entonces ellos hicieron ese ejercicio y me decían que mejoraron sustancialmente la tasa de éxito, o más bien disminuyeron los rejects estos que no nos gustan para nada. Entonces, es una herramienta
que de alguna forma la puedo direccionar para que, como les dije, es una narrativa y él conoce la narrativa, no mi narrativa, la de millones de autores, y yo le puedo decir, usa la narrativa de los artículos de mayor impacto, enséñame a escribir como la gente que tiene más impacto en las áreas que estoy desarrollando, tecnología. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo les dije, bueno, ¿y para qué más usan eso? Ah, para todo. Calificar trabajos estudiantes, dialogar para buscar una investigación, evaluar trabajos de esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre están las cosas adicionales. No puedo hacer revisiones si la revista no lo permite. En términos de llevarlo quizás a una IA que esté en la nube. Luego vienen los otros paradigmas como las IA que yo me puedo descargar. Entonces ahí sí ya no sé cómo lo pueda manejar la editorial. Pero bueno, digamos que hay formas interesantes de usar rúbricas de evaluación, las mismas que usamos en ABET, por ejemplo, para evaluar programas de asignaturas y tal, o para evaluar en las revistas. Esas rúbricas las puedo incorporar y guiar en el proceso de mejora. Este es un GPT que estuve probando, guiar los procesos de mejora y, digamos, obtener un artículo de mayor calidad. Bueno, yo voy contando historias, no alargo mucho. Finalmente, todo esto se basa en algo que llamaron ingeniería de prompts, que yo creo que ya todos han visto, porque eso va todos los videos de YouTube que sacan esos corticos, te dicen, haz tu GPT así, busca de esta manera, tal. Lo recuerdo rápidamente, hay que tener muy claro el rol, la pregunta tiene que ser clara, concisa, específica y sobre todo el contexto. Bien, eso es básicamente la ingeniería de prompts en una frase. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos preguntar. Yo puedo decirle, actúe como ingeniero mecánico que está haciendo investigación en materiales compuestos. Yo tengo tal pregunta específica, al detalle, así como cuando estamos haciendo objetivos específicos de las propuestas. Dime tal cosa muy puntual y si podemos darle ejemplos, ya sea en más texto o con documentos, mejor. Esa es la idea básica de los prompts. Y sobre todo, como estos motores están cambiando continuamente, los modelos están cambiando continuamente, hay que iterar, evaluar y ajustar. ¿Qué digo que están cambiando? Hace rato hablé de Perplexity. Cuando, bueno, les comentaba que, por ejemplo, Nvidia este año y el año anterior crecieron mucho en bolsa, luego cayó porque los chinos sacaron DeepSeek, yo creo que todos lo vimos, no se acordarán de eso. Y a mí me llamó mucho la atención que ese fin de semana CNBC hizo una entrevista al CEO de Perplexity, la herramienta que les mostré antes, que busca directamente en bases de datos, publicación con DOI y te cuenta con hechos qué es lo que está diciendo, contando. Y él decía en esa entrevista, de una forma muy inocente, yo no sé si estaba planteado así, que bueno, que sí, que me parecía muy interesante DeepSeek, que ellos en Estados Unidos ya lo estaban utilizando también, y que en San Francisco muchas empresas iban a cambiar sus motores, ellos escogen diferentes modelos y que la competencia se iba a poner muy fuerte. Y luego dijo algo como que, de todas formas, yo creo que OpenAI no está preocupado, porque ellos hace rato dejaron de trabajar en modelos de lenguaje. Y yo, en los grandes modelos de lenguaje tal cual los vimos inicialmente. Y a continuación dijo, ellos ahora lo que les interesa son los reasoning, o los que hacen razonamiento lógico. Y eso fue el sábado, y el viernes siguiente, en medio de la caída de la bolsa, porque creo que fue festivo, no me acuerdo, el lunes o martes abrió la bolsa, los mercados se desplomaron, Nvidia iba, bueno, el gobierno salió que hay que invertir más en IA, que tenemos que salvar las empresas, que tenemos que proteger el país. Y ese viernes OpenAI sacó el mini reason, no sé si recuerdan, que empezó a liberar lo que les decía antes, nosotros conocemos una pequeña fracción de lo que existe, empezaron a liberar esos otros modelos que ya hemos visto recientemente, los mini modelos que ya no se basan como el lorito. Cuando salió inicialmente, que alucinaba, era como un lorito que el modelo de lenguaje recogía cadenas de texto y trataba luego de construir algo que tuviera medianamente sentido.
Pero el reasoning ya busca una construcción lógica del pensamiento. O sea, la respuesta que te da viene de un proceso iterativo basado en reglas lógicas y cada vez lo están haciendo mejor. Por eso es que cada vez las herramientas alucinan menos y por eso es que de alguna forma Sam Altman dijo lo que dijo seguramente, porque él ya sabe que él lo tiene allá en su empresa, dónde están realmente en términos de razonamiento. Y esto para nosotros en ingeniería, pues aparte de enseñarnos a escribir muy bien, me lleva a otro ejemplo que es en este contexto de algo que nos sorprendió en estos días. No con estas que me comenté, con Grok, que también lleva ya muchos meses, la otra herramienta que es muy popular. Resulta que un ejemplo reciente del uso de los prompts, teníamos el trabajo de hace ya como 3 años de un chico que estábamos desarrollando con un colega y perdimos los ficheros fuente. Teníamos el documento escrito, el reporte, no un artículo publicado, el reporte del chico y tenerlo hizo con IA, ¿verdad? Como estaba escrito y como pudo, con todos los errores que suelen haber. Teníamos un pseudocódigo de ANSYS y no teníamos el código de MATLAB para correr eso. Ya lo habíamos probado con otro artículo publicado que le dijimos, mira, este artículo hizo esto, dame el código para que yo pueda replicar los resultados. Pero no son los códigos como los que hace Enrique, que tienen 1000 rutinas y eso tiene que cuadrarlo con dedos, con pinzas y tal, pero digamos que un código medianamente complejo, la herramienta con un razonamiento lógico nos dio el código en Python que replicó los resultados. Eso pues digamos que se está bien explicado porque en un artículo, un amigo una vez me dijo cuando estaba aprendiendo a escribir, tú escribe como que nadie te entienda porque si lo replican fallaste en el proceso de escribir. Digo, bueno, no, ahora me dicen, no, escríbelo y dame también los códigos para que la gente pueda validarlo. Eso están diciendo ahora las editoriales. Pues con un artículo publicado era entendible, pero es que le metimos lo del chico y le dijimos luego que nos ayudara a reconstruir figuras y logró el código de MATLAB para construir esas figuras que habíamos perdido. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es otra aplicación del uso de prompts que hay que iterar. Eso no lo hice yo, lo hizo mi colega que pues, es posible que esté escuchando por aquí, que está ya en el laboratorio ¿cómo se llama? De la innovación, que está invitado aquí en este momento en Valencia. Entonces, digamos que el proceso de los prompts tiene diferentes formatos. El más básico es brevemente, porque puede que ya lo conozcan, zero shot. Yo no sé nada, una pregunta directa como ¿qué clima va a ser hoy en Valencia? ¿Listo? Entonces él me contesta una pregunta corta. Luego tengo few shots, que es cuando tengo algunos ejemplos. Empiezo a darle una pregunta con respuesta y luego le hago una pregunta similar para crear un proceso lógico de pensamiento. Y recuerden que estos motores ya están yendo en esa dirección. Luego tengo los COT, que son cadenas de pensamiento, donde yo voy haciendo preguntas. Si la respuesta que busco es muy compleja, yo puedo ir guiándolo, por ejemplo, que también lo hemos hecho, no sé si lo han probado, con cosas muy sencillas. Un problema de termodinámica. Tengo este ejercicio de Sengel y ¿cómo lo resolverías? Empieza por darme, una resistencia a materiales. Dime cómo sería el diagrama de cuerpo libre. Dime cómo serían las fuerzas de la estática. Dime cómo sería la resistencia a materiales. Dime cómo serían las deformaciones. Y él, dentro de ese proceso de cadena de pensamiento, si lo prueban, pues muchos problemas de esos básicos de ingeniería ya los puede resolver. ¿Vale? Lo siguiente, también, pues algo más elaborado, que es autoconsistencia, es, yo puedo tener como un ejemplo sencillo, voy a resolver un problema y hay varios caminos que puedo tomar. Entonces le digo que tome los múltiples caminos al mismo tiempo. Y él va a llegar con varios caminos a diferentes respuestas. Si hay varias que se parecen, la autoconsistencia es que pasarían como ingenieros. Lo que hacemos en ingeniería, usted resuelva a 5 ingenieros trabajando, a 3 les va a dar lo mismo, hay uno que le va a dar una cosa loca y el otro se le acerca. Pues, ¿cuál es la respuesta? La autoconsistencia es que lleguen esos caminos lógicos a la misma respuesta y es una forma que se utiliza para construir prompts. Expansión del contexto es, por ejemplo, una técnica de 5W1H y es
que también lo hacemos en ingeniería, ¿no? Los 5 qué, cómo, por qué, dónde, no sé qué, y luego cómo. Entonces, guío con un formato o una rúbrica de preguntas, el tipo de respuesta que estoy buscando, y luego, pues, cosas que ya son comunes, que lo hacemos al día de hoy. Estas son cosas que ya hacemos, pero no nos damos cuenta. Yo no sé si alguno ya las conocía y no sabía que eso tenía nombres, pero eso, digamos que sí, le dan nombres y están publicados. Además, tienen artículos, cada cosita de esas, de técnicas de ingeniería de pronto. Entonces, perdón, se me fue esto. Esta es lo que les decía, finalmente hay que iterar y poner reframing es hacer la pregunta, como cuando uno está hablando con alguien que quiere confundirnos, si la pregunto de una forma, si la pregunto de otra, y siempre la misma pregunta dándole vueltas, otra forma de llegar a una respuesta lógica. Bueno, ya para ir cerrando un poco, que se hace largo, IA en la investigación, la pantalla esa sí está un poquito gris, no sé por qué, pero bueno, ahí digamos que de fondo, que se queda más de frente, está una gráfica de BuzzViewer de qué se está haciendo en la IA, en qué se está investigando. No es de mecánica, es del ámbito general. Y saca muchas, y en particular esta es la de inmediatez, donde en amarillo digamos que tenemos lo más reciente y se ve por acá. Las cosas más grandes es donde más se ha metido trabajo, por eso decía Sam Altman que lo más pesado ya está hecho, que son estas de aquí de aprendizaje profundo y los grandes modelos de lenguaje. Y la gente lo que está haciendo ahora, bueno, aprendizaje profundo, y ahora lo que están investigando son los LLM, y en algo que me llamó la atención es que aparece docencia, investigación, docencia para el uso de la IA. Mucha gente está trabajando en eso. Luego generativa, los GPTs, y por aquí también aparece el Prompt Engineering, ¿no? Lo que nos comentaba en la charla que nos dijo el chico que llegó de ANSYS, ¿no? Lo que vemos en todos estos anuncios que dice fulanito, no sé, todos estos empresarios, cuáles van a ser los futuros trabajos, cuáles van a ser los futuros desafíos. Por aquí está, no se alcanza a leer, pero es cómo interactúo con la máquina. Cómo logro que la máquina con un prompt haga lo que yo quiero o necesito. Y eso desde la ingeniería, no desde cómo es el clima en Valencia, sino cómo puedo utilizarlo para que se conecte. Esto emociona bastante, ¿no? Porque ya estamos, prácticamente ya está hecho. ¿Cómo puedo conectar esto con las herramientas de diseño y simulación para que se generen de forma muy natural con PLN todos estos nuevos modelos que estamos buscando? Entonces, en una de esas charlas, en uno de esos documentos, alguna de estas personas que habla sobre el tema finalmente dice que nuestro rol va a cambiar. Esto no coge, bueno, otra vez. Esto no coge y va a cambiar de curador, aquí, el último, de autor a curador. No sé si entendemos muy bien qué significa eso. Y es que, así como en LLM tenemos un montón de corpus que podemos traer, nosotros como ingenieros vamos a tener que aprender a seleccionar la información con la que queremos entrenar las IAs, y vamos a tener que aprender a interactuar como lo hacemos con Notebook LM. Eso es una especie de curaduría de la información donde yo tengo un montón de información, quiero resolver un problema, quiero que él me diga de esa información cuál me sirve, cuál no me sirve y cómo la debo extraer. Entonces, ese va a ser el rol en la investigación que dicen algunas personas va a tomar finalmente. Esta frase sale de un informe de la UNESCO. ¿Para dónde va la investigación y la educación con la IA? Y en la parte de investigación, el resumen es ese. Los investigadores van a moverse un poco de su rol de actores principales a usar las máquinas para obtener las respuestas que necesitan. Y esto, por ejemplo, me lo comentabas un poco también en estos días, dirigido a otra cosa que ya sale en muchos sitios, y es los laboratorios autónomos. No sé si tienen alguno, pero parecido. ¿Te imaginas eso de una máquina que ella misma, yo lo he ensayado, pero obviamente no la tengo conectada a la máquina? Hago una pregunta, plantee la metodología experimental, haga las probetas, las pruebe, las lleve a otro sitio, las rompa, las mida, recoja los resultados y me diga, mira,
esa pregunta que tú tenías, la respuesta en un laboratorio autónomo sería resuelta con estos valores. Que si ustedes lo piensan, esto todo ya está, porque Enrique me dejó con la mente así volando el otro día cuando me dijo, no, hay un laboratorio que yo vi que cogen probetas, la sacan y imprimen, y como churros están imprimiendo para un experimento que están haciendo. Fácilmente se pueden llevar y probar y solo es conectar los puntos porque ya muchas herramientas están disponibles, lo único es que el lenguaje natural, los simuladores y las máquinas experimentales pues no se han terminado de poner ese cable. Simplemente es un cable que las... Entonces hay muchas cosas interesantes que van a pasar. Y en ingeniería, pues nosotros, por lo que les comentaba, nos interesan particularmente gemelos digitales. Estamos hablando, por ejemplo, con empresas de energía en mi ciudad, porque yo creo que también es una cosa que hemos evidenciado mucho en los congresos. Cada vez sobre todo en el área de mantenimiento, hay mucho interés en esa tecnología y bueno, yo creo que por lo menos para investigar y conseguir recursos, creo que en nuestro caso hay una vía interesante para trabajar en esa línea de investigación. Todavía no he hecho mayor cosa en eso, pero estamos planteando los proyectos. Bueno, esto es un poco como el futuro en términos de investigación. Luego ya, con dos diapositivas, ¿qué estamos haciendo desde mi escuela? Cuando empezamos a plantearnos todo esto, yo entiendo que las reformas curriculares no son sencillas. De hecho, la universidad tomó una decisión incluso más fundamental y fue crear programas completamente nuevos, pero desde mecánica tenemos que ponernos al día. ¿Qué hicimos nosotros? Como yo no puedo cambiar los currículos de las asignaturas, porque eso es demasiado burocrático, pues creamos actividades extracurriculares y en mi caso, ¿cuál es mi experiencia? Pues creamos un semillero, ese que está allí el CIA, semillero de inteligencia artificial, donde empezamos a buscar todos estos problemas que les mostré al principio de la charla, que hemos tratado de abordar desde la parte técnica y luego que nos llevaron de una forma natural a usar todas esas herramientas para el resto del proceso, hasta terminar en la divulgación. Lo digo nuevamente, yo desde las propuestas de investigación, los reportes técnicos, hasta los artículos que estamos publicando, todos esos contenidos, revisiones de los trabajos, etcétera, los estamos haciendo con inteligencia artificial, ¿vale? Todos esos procesos ya se han impactado, se han visto mejorados con esas tecnologías. Y como también queremos meterlo en algunas cosas de pregrado, por ejemplo, este artículo lo publicamos en una revista de educación. Yo creo que es el único que tengo en educación, pero es interesante porque fue llevar esta idea un poco a la clase. En las asignaturas de materiales hicimos laboratorios de IA para que los chicos empezaran a hacer modelos sencillos de diseño de nuevos materiales compuestos y que pudieran luego verificar con simuladores para ver si lo habían hecho bien o no. Caracterización de propiedades y cosas de ese. Entonces, digamos que hay diferentes mecanismos que podemos ir utilizando para que los ingenieros que están trabajando con nosotros cada vez tengan una visión más amplia del contexto pues, que abarca todas estas herramientas. Todas estas herramientas están cambiando muy rápido y nos cuesta a nosotros mismos estar al día. Finalmente, el mensaje es mejorar los prompts, ver si lo estamos usando. No sé cuál es el volumen de interacción de ustedes, luego ya he ido hablando con algunos y me cuentan que a mayor o menor escala todos han empezado a trabajar en estos temas, pero sé que evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Yo les cuento, en la universidad hicieron una charla, no solamente profesores, para administrativos y básicamente todo el mundo, tratar de hacer la inversión en estas tecnologías, cursos de formación. De hecho hemos hecho algunos con universidades españolas de forma virtual, cursos allí in situ con gente de otras escuelas que nos muestre en sistemas, cómo lo están haciendo, tratamiento de imagen, qué podemos aprovechar, cómo podemos usar lo que estamos desarrollando nosotros para el agro, para salud. El mensaje es contar las experiencias, así como yo vine a contarles, y que espero que ustedes luego me cuenten alguna cosa, contar las experiencias para poder tratar de estar al día de esto. Y lo que comentaban en estos de la UNESCO no es, no, perdón, en la carta esta editorial, no es sustituir. Yo una vez hace mucho tiempo tuve una discusión con una amiga que me decía, no, yo para qué me aprendo eso si Google lo sabe.
Yo creo que a todos les ha pasado si tienen hijos o gente así muy joven que ya no quiere guardar muchas cosas porque la respuesta la tiene fácil en la mano. ¿El problema cuál es? Y yo luego se lo puse a ella en evidencia, es que si tú no tienes eso en la cabeza, difícilmente, si no está amoblada tu cabeza, difícilmente vas a poder generar otras ideas distintas. Entonces, tenemos que ayudarnos es para tener unas ideas en la cabeza y no para alejarnos del proceso de pensamiento. ¿Vale? Bueno, fue un poco de charla, así un poco monólogo. No me hicieron preguntas, pero sí quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias por su atención y quedo pues dispuesto para sus... Dime. Sí, yo tenía una anécdota. También aplaudimos, ¿no? Y damos las gracias a Octavio y ahora pasa el turno de preguntas. Vale. Yo tenía una anécdota que es que yo cuando realicé mi tesis de mi trabajo de fin de máster, para empezar con la literatura, sí que usé NotebookLM. Luego, esto sería a final de 2020, o sea, a final del año pasado. Al mismo tiempo, Spotify también usó NotebookLM en su Spotify Wrap, que es este resumen del año donde te muestran qué canciones has escuchado más. Y usaban NotebookLM porque tiene una función donde dos personas virtuales realizan un podcast hablando de tu música preferida. Lo que pasa es que cuando hablaban de tu música preferida, por ejemplo, hablaban de una cierta banda de otro país y decían, esta música está muy relacionada con X, Y, Z y decían tres palabras aleatorias. Y esas tres palabras al final simplemente eran los motes de los miembros de esa banda. Es decir, la IA estaba trabajando con información y no sabía qué hacer con ella porque estaba en otro idioma. Luego, en 2025, sí que el NotebookLM se ha adaptado a trabajar ya con más idiomas, pero a mí me parece siempre una buena anécdota porque una de las barreras adicionales que tiene la IA es trabajar con varios idiomas a la vez. Y que eso se tiene que pulir, pero eso que se tenga que pulir no evitó que una de las compañías más grandes de su campo lo usara quizá de manera demasiado prematura. Entonces, me alegra que en la investigación se consideren varias herramientas y que se pueda esperar a que mejoren antes de usarla como si fuera la herramienta multiuso para todo. O sea, no sé si alguna vez ha pasado eso que parece que es una nueva herramienta que lo va a cambiar todo y al final resulta que tienes que esperar algo más. Sí, 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 es correcto. De hecho, lo del idioma que comentas es verdad. Yo por eso a veces prefiero ya solo usarlo en inglés, porque inicialmente mezclaba textos, entonces preguntaba de una forma y ella me respondía mezclando idiomas en una misma frase. Me parecía un poco raro, pero finalmente sí he usado o sea, trato de usarlo en un solo idioma. Y lo puedo usar en español para algunas cosas, pero solo en español. Y de hecho, cuando define el contexto, le digo, por ejemplo, ahora solo vamos a hablar en español, que evite traerme cosas de otro lado. También pasa, por ejemplo, en estas herramientas en Perplexity, que si le preguntas en español, muchas de las referencias, bueno, no sé si ya lo habrá cambiado, porque lo empecé a probar, las referencias que me traía eran de artículos en español, que también hay muchas revistas indexadas. Si le preguntaba en inglés, traía información de artículos de revistas en inglés y eso cambia muchísimo el corpus y lo que le puede responder. Entonces, sí, ya, yo creo que uno entiende más o menos por tener la idea, pero sí, es verdad. Y lo que comentas, yo no lo conocía, lo vine a ver hace poco, pues que lo usara. Me llamó la atención lo de la conversación, que uno puede incluso poner a dos personas y luego se mete en la conversación a preguntar y hablar con ellos. O sea, dos robots hablando del tema para enseñarte algo, como que, ay, mira, sí, salió un nuevo X-Feng, yo qué sé, y cómo funciona. Y uno pregunta, pero venga, yo no sé cuál era el anterior. Y te pueden llevar con un diálogo a explicarte
lo que quieres aprender. Para los estudiantes me parece muy interesante, sobre todo porque a veces es muy cansado estar todo el tiempo leyendo. Esos audios creo que se pueden descargar también, ¿no? Sí. Pues eso para ellos me parece, no, y para mí también que ya los ojos no van para tanto. ¿Preguntas? ¿Más comentarios? No sé, ¿qué más han visto? ¿Qué otras experiencias tienen? Yo no hablé de todo, por ejemplo, la semana pasada, tú lo puedes cambiar en más rápido. Bueno, ahí la Y el ratón también. Por aquí había otra que pues no la puse porque yo particularmente no la he usado, pero me recomendaron mucho mis estudiantes y es Black Box. No sé si ustedes la conocen. ¿Estoy bien o mal? Creo que va conmigo. Para abajo, ahí está. La hemos visto, abajo a la derecha. Bueno, Black Box. Esta me la recomendaron los chicos del semillero, que es mucho mejor que las otras para programación, por ejemplo. La programación, dijeron que nada que ver con los otros modelos que han probado. Y estoy mirando y bueno, la diseñaron para esa tarea específica. Entonces, de acuerdo que parece que a ustedes les gusta estar aquí con sus cosas, les puede salir interesante. ¿Qué otra experiencia tienen? Comentarios. Yo veo aquí un conflicto que no sé cómo lo enfocarías tú, y es este último comentario que has hecho, que la IA sirve mucho mejor para ampliar tu conocimiento, pero no sustituir tu conocimiento, y a la hora de introducirlo en la educación. Si tú le enseñas a los alumnos una herramienta que ya tiene o que aparentemente tiene conocimiento, pero les dices, pero tú tienes que aprenderlo. Sí, es difícil. El alumno va a decir, ¿y para qué? Eso fue lo que me dijo la chica. Claro, ¿y cómo Yo, le respondiste? ¿Y cómo le respondiste? Yo luego me puse a hablar con ella. Y no, exacto. Yo luego, pues en el caso puntual que me pones que yo lo viví, porque fue una pregunta muy sencilla. Pues, mira, tú no sabes esto porque no sabes lo otro. Y esto sí lo necesitas si no tienes tiempo. Hay veces que uno tiene que ir a cosas como, o sea, la inmediatez, matemática. Hay cosas que tú puedes tener en la calculadora, pero hay cálculos que tú tienes que saber automáticamente cuánto es. En el sentido de la calculadora también. Yo no sé si va a pasar que uno va a la tienda a comprar algo y se queda pensando cuánto cobra, no sé qué, o sea, cosas que Y luego está tú puedes la poner fiabilidad. evidencia fácilmente. La fiabilidad de la IA. Porque no es una la calculadora, ya no aprendemos a hacer raíces cuadradas. Yo no sé. Y yo sé que la calculadora lo hace. Sí, pero la IA también lo puede hacer. Pero la IA no es fiable. Pues No depende de está cómo la uses. certificada. Una calculadora, yo sé que si yo le pongo una raíz cuadrada, me va a dar siempre lo mismo. Ahora mismo, Cualquier calculadora. pero ¿cómo la estás usando? ¿O ¿de qué IA estás hablando? Porque tú perfectamente puedes ir a una de Wolfram y no solo raíces cuadradas, te pueden sacar nociones complejas. Sí, pero esto que decías tú de las alucinaciones. Sí. Entonces, realmente no es completamente fiable como una herramienta que utilizas en la calculadora. Entonces, ¿cómo asimilar eso dentro del uso de la IA me parece un problema? Bueno, ahora sobre todo de desarrollar todo cálculo o investigaciones más que te está basando en una herramienta que no es fiable. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, yo pienso que para los cálculos es sencillo. Me pasó con el ANOVA. Con el ANOVA, me diría, bueno, esos son puros números. Procesar una tabla de Excel con todos los parámetros, los efectos y todo esto, se va a equivocar seguro. ¿Sí o no? Seguro se va a equivocar. ¿O no? Es que ¿Por qué no se equivoca? Porque ella ya no lo está haciendo así. O sea, lo que planteas el reto al final, tienes herramientas de lenguaje y tú ya tienes un montón de herramientas de ingeniería desarrolladas que no se van a equivocar. Entonces, ¿ella qué hace? Pues tú le preguntas un cálculo matemático, pues él se lo va a llevar a Python y Python no se va a equivocar sacando la raíz cuadrada. Entonces, tú puedes graficar incluso esa función. Y hay que error ahí cero, es perfecta la solución. Tenemos del público, Eli, adelante, si te tiras del silencio del micrófono para hablar. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Vale, muy buenos días. Profesor Andrés, bueno, encantado de escucharle por este medio de comunicación. Me parece muy bien todo lo que están realizando
en estas aplicaciones tecnológicas hacia los proyectos allí en la universidad en la que usted se encuentra escrito en Colombia. Pero a mí tengo una duda y algo que me preocupa es, por experiencia sabemos que los estudiantes en ocasiones no tienen, valga la redundancia, esa experticia, esa experiencia de escribir muy bien, redactar artículos científicos, les cuesta mucho escribir en español, ¿ok? Y más en Colombia, que es un país en el que la lengua extranjera hasta ahora está, digamos, alcanzando un nivel, digamos, mejor, en el caso del inglés, que con respecto a años anteriores, o sea, si una persona, un estudiante, no ha aprendido a escribir muy bien en español, pasa al inglés y ahora se usa en la IA, ¿cómo están comprometidos los docentes, los profesores, ¿ok? Para incentivar el buen uso bajo las buenas prácticas de ética y profesionales en el uso de la IA para poder escribir estos proyectos o esta difusión del conocimiento. ¿Por qué? Porque es que si no acompañamos y no apoyamos a las nuevas generaciones a hacer un uso de estas herramientas, como no lo hicimos en algún momento en la escritura de estos documentos, entonces tendremos fallas o tendremos problemáticas a futuro. Entonces usted comentaba que existen unos proyectos liderados hacia la ingeniería, hacia la tecnología, o sea, hacia el sector energético, pero no mencionó algún proyecto educativo en el que permita compromiso del docente, del profesor, a acompañar a los estudiantes dentro de este procedimiento de saber escribir muy bien, de manera correcta, de manera ética, con el uso de la IA. Muchas gracias. Gracias, Eli, por el comentario. Bueno, yo conozco a Eli, él está en la Politécnica de Madrid y invité a los que conocía así en esta franja horaria que quisieran asistir. Bueno, pues en ese sentido sí es cierto que son los retos que plantean en todos los cursos de docencia que hemos tomado, sobre todo para el pregrado. Y yo creo que la respuesta es que hay que intentarlo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, lo he incorporado en esas prácticas que comentaba en los cursos de resistencia a materiales y materiales, para que ellos tengan una primera exposición. Y sobre todo para el tema de redacción, yo ahora mismo no estoy dando seminarios de investigación, que son las asignaturas donde a los estudiantes de posgrados les mostramos cómo tienen que escribir los artículos. Aquí en la Politécnica esa asignatura creo que no existe. Pero sí entiendo que los profesores, mis compañeros que dan esas asignaturas, hacen el ejercicio del uso responsable de los modelos de lenguaje para usarlo como una herramienta que permita mejorar y no sustituir su proceso de pensamiento. Entonces, ¿cómo se evalúa si lo está haciendo bien o no? Pues esa es la parte ética que traen todos los cursos, ¿no? ¿Cómo controlo que el estudiante lo use para mejorar su primer borrador y no para construir todo el contenido sin ninguna interacción? Pues yo siempre a mis estudiantes particulares con los que hago la dirección les pido un borrador primero hecho por ellos y luego sí con eso y junto a ellos tratamos como de interactuar un poco y cuando ya veo más o menos que entienden cómo funciona los dejo que continúen. Pero sí es verdad que es una dificultad que no sé cómo se va a abordar eso a largo plazo. Aquí me lo comentaba un profesor, Juanjo Rodenas, que no pudo estar hoy, pero él nos lo planteaba en otros términos. Ahora tenemos muy buenos programadores que se van a apalancar con estas herramientas para tener mejores códigos, hablando de estudiantes. ¿Qué va a pasar cuando lleguen chicos no tan buenos a usar estas mismas herramientas? Pues que se va a generar una mala entrada, pues va a tener seguramente una mala salida. Son los retos que están ahí sobre la mesa y bueno, por eso se hacen estas charlas. Por si alguno tiene la solución, pues que levante la mano y diga, yo ya lo resolví. Cállate y ganas dinero. Sí, no, hay mucha gente que está tratando de resolver esas preguntas. Por ejemplo, compañeros míos que están haciendo trabajos, evaluaciones orales, trabajos a mano alzada, que hagan un borrador si quieren con la IA, pero luego tienen que como justificarlo o presentarlo de viva voz y
aprendieron con la idea que estaba allí, pero luego tienen que entender el contenido. Esa es una solución que a veces es difícil porque, por ejemplo, entiendo que aquí son grupos de 100 personas. En grupos pequeños se puede hacer, pero cuando el grupo es muy grande, pues habrá que plantear otra forma de interactuar. Y, no sé, ahora se me ocurre con estos tutores de idiomas, pues si tú quieres resolver esa pregunta, las evaluaciones orales pueden tener evaluadores asistentes también. Así como le evalúan uno el idioma y la pronunciación, seguramente en el corto plazo las evaluaciones de ingeniería van a ser orales e individuales, como eran en Rusia, las evaluaciones eran así. Me contaba un compañero, en Italia creo que también son orales. ¿Qué dificultad hay de hacer una evaluación oral? Pues para estudiantes, pero si tienes una máquina que tú lo sientas y le dices, bueno, respóndele a las preguntas que yo ya tengo curadas, eso se pone interesante. ¿Un comentario más? A mí me sorprende que te sorprendas. O sea, esto me fascina, esto de la inteligencia artificial, a qué niveles llega, pero yo soy una ignorante porque he jugado un poquito solamente, pero la gente que estáis trabajando con esto, todavía tenéis la capacidad de sorpresa. O sea, esa curva que has enseñado, ese crecimiento del que hablabas es real. Sí, esto va a pasos agigantados. Y bueno, hablando ya del tema de las singularidades, quizás lo que más inquieta. Yeah. Me emociona y me preocupa, son dos emociones contrarias interesantes, porque yo ya me vi todas las películas. Sí, no, claro, yo el rol este alarmista lo quería evitar, pero es verdad que... Bueno, también hay películas eso que has dicho tú positivas. el ejemplo del hospital, que ya no hay médicos, a mí eso me preocupa, la deshumanización. En cambio, yo me preocupé el otro día cuando le preguntaba a mis colegas de salud si tenían los mismos problemas que en las escuelas de ingeniería de mi universidad. Porque lo que también hemos visto es que, digamos, como hay tanta distracción para los estudiantes y tanto déficit de atención de los contenidos, hemos visto que va a ser difícil controlar cómo están saliendo los profesionales. Sobre todo después de la pandemia hemos visto que ha sido muy difícil el proceso de aprendizaje y bueno, esto puede ser una herramienta para paliar de alguna manera otros problemas que estamos teniendo por otro lado. Por eso es muy importante el tema de mantener el pensamiento crítico y no usarlo como una herramienta sustituta. Pero, por ejemplo, para nosotros que tenemos, no, y aquí también hacen falta médicos, ¿no? En todos lados creo que hay un problema de gente tomando carreras de STEM y carreras de salud. Pues si tú piensas, una de las cosas más costosas es el triaje, que lo puede hacer perfectamente una máquina, y luego llevarlo a los especialistas. Entonces, para cobertura sanitaria, una herramienta así puede ser muy interesante. O para el acceso. Nosotros en la universidad, pues yo no, un amigo mío que tiene otro semillero, lo usa para desplegar una imagen para aplicaciones dermatológicas. Entonces, no podemos llevar un dermatólogo a pueblos lejanos, pero sí se puede llevar una asistencia muy rápida con una imagen y procesamiento de imagen. A mí me pasó algo muy particular, una experiencia con un tratamiento que tuve, con una endoscopia. Y me gusta ponerlo de ejemplo porque yo dije, si tuviera una vida, no se hubiera equivocado. Me tuve que hacer 2 endoscopias para algo, por un anillo de Charqui, que es como una especie de fibroma que se hace en el esófago. La primera vez me dijeron que no, usted tiene el esófago muy estrecho porque come muy despacio. Entonces ya cuando siempre termino de último comiendo y tal. Entonces no, es que se acostumbró a comer muy despacio, entonces el esófago se lleva esta carrera a un médico especialista. Y en medio fue como rabia, porque yo más o menos entiendo que eso no es así. Y después de unos meses me animé otra vez a ir donde un segundo, era profesor de la especialidad, y estaba así en la clase y les digo, miren, y yo lo escuchaba, y luego salgo, miren, esto está en el libro, era del libro, evidencia esto y esto, la imagen muestra esto y esto, el paciente reporta esto, y lo que yo había sentido, lo que mostraba la imagen, lo que yo había reportado, era del libro. La imagen y mi ¿cómo se llama? La entrevista, si se la metes a la IAN, me hubiera sacado que tenía exactamente lo del libro.
El médico segundo lo vio, el primero no. Eso pues puede mejorarse, puede asistir y puede mejorarse. Ese que me pasó a mí, yo digo, la vida nos hubiera equivocado intentando eso. Y lo estamos usando, esa persona que le digo lo usa también para evaluar tumores, que eso yo creo que es uno de los más comunes en imagen médica diagnóstica, y el potencial de eso es abismal, ¿no? Porque en estos tags hay mucha información que la persona no puede ver, y la máquina sí la puede interpretar, entonces también hay mucho potencial. Sí me sorprendería, yo creo que eso va a ser increíble, pero vamos a esperar qué pasa en estos próximos 5 años. ¿Comentarios más por ahí? Yo tengo alguna cosa por ahí aquí apuntada, que algunas se las comentado y otras de esas. Hace mucho, Es que ha sido una lección, la verdad, que muy bonita, muy didáctica y muy amena para todos, que vamos a repetir. Y creo que la compartimos. Que la compartan, pues que las lees. Bueno, pero más adelante. Has empezado diciendo una frase que me da que los ingenieros hoy en día tienen que discernir entre un exceso de datos. La pregunta que viene ahora es lo que nos hablado ahora, ¿cómo los formamos para eso? Porque hasta ahora necesitamos discernir para analizar o sintetizar un problema, pero no para discernir entre una nube de datos. Sí, eso es verdad. ¿Cómo se puede plantear eso? ¿Cómo planteamos la educación en ese contexto? Pensamiento crítico. Sí, yo pienso que tienen que, bueno, primero tienen que saber cómo es el problema inicial. Esto yo me acuerdo mucho de cuando empezamos con los temas de simulación, porque uno en diseño enseña, por ejemplo, busque la sección crítica, el punto crítico, y solo hace un cálculo en una pequeña parte de todo el problema, hablando de interacciones y de informaciones. Y luego viene ANSYS y te muestra todo el mapa completo con muchos datos. Yo vi muchos estudiantes que no eran capaces de entender esas gráficas, por ejemplo, con el tema de los apoyos, que hay siempre zonas de concentración que son ruido, por ejemplo. Y esto, ¿cómo lo enseñas? Pues con ejercicios, con la práctica, planteando estrategias específicas que en elementos finitos ya se plantean hace rato y se pueden llevar a esos contextos. No sé, a mí yo siempre pienso en ese ejemplo porque en ese problema pasa. Tienes un problema puntual y luego todo el mapa, toda la complejidad que puede tener. Y así se equivoca. Vamos a una formación entendido de alguna manera más básica, más de los conceptos fundamentales. Sí. Cosa que últimamente hemos estado viendo al revés, porque hemos estado yendo a aplicaciones concretas, a aplicaciones prácticas. Realmente hemos ido disfrutando los cursos a cómo se hace esta pieza, cómo se hace la otra pieza. Tenemos que ir a conceptos más básicos. Yo más pienso que hay que fundamentales recuperar, sí, yo pienso que hay que recuperar los conceptos básicos porque la variabilidad de las piezas las tendrá que proponer la máquina. Y tú tienes que tener las físicas claras para entender si esas opciones son viables o no. No tanto buscar la pieza ideal porque eso se va a buscar de forma automática. Tienes que saber si esa que te estaba diciendo que es la ideal, pues si tiene sentido o no y si pudiera hacer otra iteración más. Pienso que ahí es donde, y yo creo que no soy yo el único que lo piensa. Hace rato hay mucha gente diciendo que hay que recuperar la formación básica y dejarse de tantas electivas y asignaturas de carrera que dispersan a los estudiantes. Por supuesto. Eso no es de ahora, ¿sabes? Eso sí, pero la filosofía que hemos ido últimamente, yo creo que todo el mundo piensa una cosa y hace otra, en términos de planes. sí, porque los que nos dirigen plantean otras cosas, no sé bien por qué. Yo tengo dos curiosidades, si me permites. Seguro que es la respuesta. Desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay en aplicaciones que sean de pago y no pago? ¿De qué se reservan las aplicaciones? Por cierto, perdón que te corte, que se está grabando. Bueno, pero Bueno, las de pago, existen diferencias significativas. Por lo menos, ChatGPT, tienes acceso a más modelos y puedes guardar proyectos. Entonces, el hecho de poder aumentar el contexto, que es más o menos lo que plantea NotebookLM, yo creo que es fundamental para tener un corpus más robusto y controlado. Entonces, eso no lo puedes hacer con la gratuita. Tú no puedes alimentarlo y para eso en la de pago tú puedes subir material, PDF, imágenes, de documentos
puedes guardarlos, puedes organizarlos, puedes editarlos en capas simultáneos. Es más versátil y en ese sentido, pues mejora muchísimo el flujo de trabajo. PaperPal, que es la otra herramienta que usan los editores profesionales, es de pago, ¿vale? No es tan cara, pero, o sea, es de pago, no tiene opción. Sí, pero desde el punto de vista de la fiabilidad, ¿se reservan algo a la hora de dar una respuesta que sea fiable? No, eso no lo he comparado. Yo creo que la de pago, sí, yo creo que la de pago tiene más modelos. Tiene más modelos. ¿no? Una, que tiene más modelos. Y dos, que, o sea, básicamente los modelos son los que son. Y hay muchas herramientas tienen como el kernel es el mismo, el modelo es el mismo. La diferencia que hay cuando pagas es cómo se interactúa ella automáticamente con su propio modelo. O sea, tú escribes, eso pasa por unas ciertas capas, va al modelo, pasa por otras capas y te va. Esas capas delante y detrás es lo que pagas. Entonces, muchas veces cuando tú haces una respuesta, no es un proceso lineal. En el sentido, yo hago una pregunta, pasa por una capa, va al modelo del lenguaje, lo postprocesa y me da la respuesta, ¿no? A veces el postproceso vuelve hacia atrás y lo vuelve a meter. Vuelve hacia atrás y lo vuelve a meter. Todo ese proceso es lo que es el cabo de pagas. Con lo cual, la respuesta que te da una aplicación gratuita de pago no es la misma. Yo creo que hay que tener claro lo que comentábamos al principio, que primero estos modelos están incluyéndose continuamente. O sea, empezaron con uno y ya tienen chat, hay como más de 5 o 6, no me acuerdo, y se están moviendo a modelos de reasoning, que como dijo el CEO de Perplexity, es el que está ahora, digamos, desarrollándose más, y para nosotros en ingeniería es más interesante porque es un modelo basado en reglas lógicas y que reduce las alucinaciones. Entonces, esos modelos de alguna forma garantizan que la información que te esté dando no tiene errores. Y ya es otra cosa como la vamos a usar, pero eso que él te dice cada vez tiene menos errores. Los modelos gratuitos pues, son más sencillos, son los que no usan reasoning, sino que es el lorito que responde basado en conexiones del transformer que encuentra frases cercanas y tal, que suena lógico, pero se puede generar más problemas. Entonces, sí hay diferencias sustanciales. Y lo otro es que no conocemos realmente lo que ya tienen desarrollado. Recuerden que cuando salió OpenAI, Google ya tenía eso desarrollado hace muchísimos años. Y de hecho se molestaron con esa compañía porque dijeron que habían hecho como una liberación irresponsable de esa tecnología. Y seguramente vamos a ver de una forma continua la liberación de herramientas cada vez más precisas. Más precisas es que nos vamos a equivocar más fácil nosotros, seguramente. Otra curiosidad que tenía tiene que ver con el corpus del que los sistemas aprenden. Porque muchos son también de pago. Por ejemplo, acceso libre a todas las bases de datos de artículos del Elsevier, pues tiene una suscripción. Los sistemas se les ha dado pie a que aprendan con todo eso porque alguien ha dicho pagamos la suscripción de sí, pues hay varias formas de entrenarlos. Por ejemplo, Perplexity, creo que ellos, una de sus promesas de valor es que el corpus era información indexada. Por ejemplo. O sea, ellos tenían acceso a esos documentos y lo programaron con información, digamos, de una calidad más amplia, no, más controlada que los otros modelos que fueron programados con toda la información disponible en la red. Claro, es que si no está toda la información disponible, evidentemente la información que te va a dar va a ser parcial. Exacto. Yo te hice una pregunta a ChatGPT sobre los 3 artículos más citados sobre este tema. El primero tenía 600 citas y era de hacía 15 años y era razonable. Yo también lo había localizado, pero los otros tenían una cita y 2 citas. Esos eran los 3 artículos más citados. Evidentemente, he estado alucinando. ¿Qué te has dicho? Es que depende de dónde mires. Sí, también la pregunta tiene que de pronto olvidarse cuando veamos que está llegando a la respuesta correcta. Perplexity se hace lo que les comenté, se hace algo muy interesante, es que él te pone, o sea, él te dice algo e inmediatamente después te pone la fuente.
con el DOI para que verifiques que eso es correcto. Y pues te invito a leerlo para que puedas continuar la conversación y la conversación. A diferencia de los otros que pues, te dice algo y tú no sabes si es verdad. Entonces el hecho de que te pongan las fuentes directamente, yo creo que ya es una cuestión que resuelve esa pregunta. ¿Qué tan fiable es? Pues te está diciendo que lo publicaron en este documento. Otra cosa es que lo del documento sea cierto o no. No, claro. Eso ya es otra discusión ética. Pero sí la fuente de la que sí, sí aprende es muy importante, que sea lo más amplia posible. De hecho, seguro que los gobiernos no cuelgan todos los documentos que no interesa de que se aprenda. Otra cosa que es el ejercicio que uno puede llegar a recomendar es que la fuente la cubrimos nosotros mismos. Y, por ejemplo, un estudiante me decía, pues uno se puede bajar DeepSeek, que se instala en su portátil y lo controlo con solo mis PDFs. ¿Cierto? O sea, que yo hago un ejercicio, yo puedo hacer ingeniería de prompts para buscar. Entonces, yo quiero investigar de un tema que me dé el prompt para entrar en Scopus. Y tengo los miles de documentos o los cientos de documentos que encuentro. Los descargo y luego puedo empezar en un ambiente controlado a que solamente utilice esos PDFs para la conversación. Eso hay varias formas de hacerlo. Y así garantizarías que no te vayas por ramas que no te interesa meterte. Esa es otra forma de manejarlo. Tenemos en el público a Óscar. Óscar, adelante. Sí, buenos días. Pedir disculpas que se me ha pasado la agenda y me he incorporado tarde, llevo unos 20 minutos con vosotros, pero por lo que estoy escuchando creo que hay algo que a lo mejor sí que podría aportar. Mirad, yo como docente dentro y fuera de la UPV, porque soy docente en ambos lados, utilizo con mis alumnos, sobre todo fuera de la UPV, son grupos pequeños, ChatGPT, versión de pago. Y doy también seminarios a docentes sobre cómo aplicar ChatGPT a la docencia. Sobre todo para el tema de preparación de apuntes, preparación de exámenes, preparación de rúbricas de corrección, etcétera. Entonces, quería, perdonarme, retroceder un poquito, que es cuando he levantado la mano, sobre la pregunta si hay diferencia en el modelo de ChatGPT entre la versión de pago y la gratuita. Sinceramente, la gratuita es basura comparada con la de pago. ¿Vale? Yo soy un experto en ingeniería de prompts y yo he dado cursos donde hemos puesto mismo prompt a la versión gratuita y a la versión de pago. La versión de pago, que permite establecer proyectos, permite que alimentes tus propios ficheros y obligar a la IA a que trabajes solo con la información que tú le proporcionas. Evidentemente, si le proporcionas información de calidad, las alucinaciones prácticamente desaparecen. Por ejemplo, no sé, el caso práctico que yo hago es que yo le alimento con mis colecciones de ejercicios de la Politécnica y mis apuntes y puedo perfectamente pedirle que me prepare ejercicios de un nivel similar para hacer exámenes para los alumnos. Es muy raro cuando encuentro una alucinación. ¿Vale? Eso, claro, a mí me permite pues, establecer un brainstorming bastante grande de ejercicios que tienen pues, la misma base de conocimiento para poderlos resolver, pero contextualizaciones distintas. Eso con la gratuita funciona bastante peor. Porque, claro, no le puedes alimentar con tus ficheros, pero no es lo mismo porque cada vez tienes que partir de cero educándola. Es decir, ChatGPT funciona como un estudiante. Primero le tienes que enseñar antes de pedirle. Entonces, el proceso de enseñanza en la de pago, como puedes hacer proyectos, pueden ser distintos de procesos de enseñanza con perfiles distintos, porque tú estableces proyectos que quedan guardados, mientras que en la gratuita partes de cero cada vez. ¿Vale? Entonces, claro, sí, es un coste, yo lo entiendo, son $20 mensuales, por lo menos aquí en España, y lo que corresponde al cambio según esté el cambio del dólar, pero yo, por ejemplo, valoro cuánto vale mi tiempo y el número de veces y de horas que me ahorra frente al trabajo puramente manual, donde realmente no hace falta una complejidad académica excesiva. ¿Vale? Luego también depende mucho de la calidad del prompt. Entonces, la gente que llega y dice, o sea, por ejemplo, desarróllame un tema X. Si no le has dado contexto, no le has asignado un rol, no le estableces unos parámetros, no le indicas dónde buscar, pues la respuesta es prácticamente un tiro al aire. Es como meterlo en Google y quedarte con la primera página que salga de Google, que no necesariamente son las referencias buenas. ¿Ok? Entonces, os lo digo porque sí que seáis conscientes de que hay una diferencia muy grande.
En la versión de pago también el hecho de que puedas elegir distintos modelos es bastante sensible. Está el tema de las capas, es cierto que habéis comentado entre medias, no sé quién ha sido, sinceramente pido disculpas que no me queda con el nombre, pero por ejemplo cuando tú quieres hacer temas de programación que directamente sabes que vas a necesitar ir a Python, cálculos matemáticos, tienes un conjunto de datos de un ensayo, quieres hacer una regresión matemática y hacer una nueva, etcétera, todo eso sabes que lo vas a lanzar a través de Python, sí puedes entrar a modelos específicos de programación de código, donde además estás viendo a qué bibliotecas está acudiendo y que los modelos matemáticos que te está aplicando ya están hechos en bibliotecas, con lo cual prácticamente es una calculadora, pero una calculadora lista, no o una Excel lista. No tengo que darte yo los pasos uno por uno, sino simplemente comprobar leyendo el código en Python que lo que estás haciendo es correcto. ¿Vale? Entonces, yo os diría que a lo mejor a mí me está funcionando muy bien, sobre todo con el alumnado, plantearlo no como un sustituto del profesor, no como una herramienta de autoaprendizaje, sino como una herramienta como es la calculadora, una herramienta plus, en la cual si tengo unos conocimientos básicos de ingeniería de prompting, sí que le puedo acotar y ser yo quien manda y no que la herramienta me devuelva o me escupa de vuelta lo que le dé la gana. Y luego, sobre todo, a los alumnos que sean conscientes de que hay que saber más que la herramienta. Es decir, que nosotros somos el jefe o la jefa de la herramienta. ¿Cómo decirlo de alguna manera? Que te puede meter alucinaciones, te puede derivar a cosas que no te interesan y tienes que saber reconducirle y saber filtrar. Entonces, lo que ChatGPT o la mayoría de ellas, porque yo he probado otras también, yo creo que hay que verlo como un acelerador. Es decir, yo necesito por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo necesito una rúbrica, tengo claro los parámetros que quiero meter en la rúbrica, pero escribirla de forma formal se lo dicto a ChatGPT y ChatGPT me lo formatea a mi gusto. Ya queda un documento presentable. Evidentemente, el autor intelectual de la rúbrica ha sido yo. Yo necesito escribir un email bastante largo, yo le dicto a ChatGPT, me reorganiza las ideas que yo le he dado en el email y con una o dos iteraciones deja un email muchísimo más estructurado, muchísimo más profesional o a un nivel que a mí me habría costado a lo mejor 1 hora escribir el email y lo he reducido a 6-7 minutos. Entonces, es un poco para que, no sé, tratar de aportar un poco mi experiencia, que yo llevo ya más de un año utilizando ChatGPT, pues eso, a nivel universitario, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¿Ahora más? Yo tengo aquí una duda. Hemos tocado, creo que 3 temas. Has empezado en temas de investigación con lo que a veces se conoce por ahí, que es el Machine Learning Cross Science. Sí. Después hemos hablado o has comentado el tema de la IA generativa. Y últimamente nos hemos centrado relacionados con temas de ayuda a la investigación más, vamos a decirle, de un perfil no científico, pero más de procesamiento de textos asistentes con los LLMs. ¿Son iguales? ¿La generativa es generativa? ¿Son aplicables entre sí? ¿O son campos totalmente distintos? La generativa y los LLM son... No, por ejemplo, ¿la IA generativa es realmente generativa o interpolativa? Los LLMs son generativos, interpolativos, entran dentro de... ¿Cómo se clasifican estas cosas? Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo al principio tenía una discriminación. Básicamente tienes el contexto amplio que es la inteligencia artificial, luego Machine Learning que tiene técnicas basadas en el estudio de patrones. Cuando aumenta el volumen de información, entras en aprendizaje profundo, luego tienes las de generativa, que yo entiendo que LLMs son unas de las técnicas de generación de contenido. Entonces, para mí, generativa y LLM serían como sinónimos. La interpolativa no tengo muy claro qué quieres decir. Si lo piensas como interpolar soluciones en un espacio de posibles soluciones. Claro, la deep normalmente interpola sobre lo que conoce. Las redes neuronales serían interpolativas. Claro, no extrapolan mal, se equivocan esto. Exacto, sí. Yo creo que estos son sinónimos y la otra es la definición per se del contexto de la que la máquina. Todas las predictivas son interpolativas.
Bueno, pues, Bueno, si no hay más dudas, continuaremos esto en la comida. muchas gracias nuevamente por su interés.